charla. Aprovecho para darles la bienvenida formalmente a esta ya tercer charla del ciclo de cine que decidimos organizar desde el centro con compañeros, compañeras de la UNI, un poco como excusa para reunirnos en este tiempo medio complicado de reuniones no presenciales y virtuales. Pero bueno, nos ayuda a mantenernos en contacto, a mantenernos, qué sé yo, sentirnos conectados y conectadas. Este tercer ciclo, esta tercer charla, en realidad, tenemos otra de las revoluciones nuestroamericanas, como le pusimos de título. En este caso, la película que vamos a estar comentando es José Martí, El Ojo del Canario. Y para esta ocasión tenemos, digamos, el placer de contar con una profe de la carrera de Historia, Luciana Fiorda, que ya se nos unió acá al canal y que nos va a estar acompañando con esta charla, un poco en el mismo rol que en las charlas pasadas ocupó otro de los profes, Juan Francisco Martínez Pería, que también es director de la carrera de Historia. Y un poco la dinámica que queríamos instrumentar es la misma que utilizamos las reuniones pasadas. Vamos a estar sorteando un libro también en esta reunión, así que después de la charla y las preguntas va a haber sorteo de libro, así que quédense, participen. En esta oportunidad vamos a estar ensayando una coordinación conjunta de la sala. Yo voy a participar por momentos va a participar Wanda, así, digamos, tratamos de darle un poco más de dinamismo. Juan, en este caso, lo que les va a comentar es un poco algunas novedades que hemos tenido en estos días respecto de la universidad. Bueno, ahora en breve Juan les comenta. También les va a comentar un poquito cuál va a ser la dinámica para las preguntas y después ya, digamos, podríamos empezar a arrancar si estamos con los compañeros, las compañeras. Juan, ¿estás por ahí? A ver. A ver si se escucha. No se escucha, me parece. A ver. No. No, te vemos, pero no te escuchamos. Bueno, a ver. Vamos a probar el audio de Wanda. No. Ahí ya parece que tiene micrófono. Ahí va. A ver. Hola, ahí sí. Ahora sí. Uy, buenísimo. Ahora sí. Los gajes del oficio en esta virtualidad. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, compañeros, compañeras. Una alegría vernos otra vez acá en este encuentro, vernos a la distancia, conectarnos. Bienvenida, Luciana. Bienvenida, Luciana, a este ciclo de cine debate, pero también en este nuevo contexto de la universidad, en esta etapa de reconstrucción del instituto, una de las docentes desplazadas por la gestión Bujana. Es una alegría enorme encontrarnos en este regreso, en esta vuelta. Volveremos, dijimos un día, y acá estamos volviendo. Así que te saludo y te saludamos con mucho cariño, Luciana. Muchísimas gracias, Wanda. Y así damos comienzo a esta tercera charla ciclo debate con una noticia que ha llegado ayer. Han sido refrendados los cargos de las direcciones de carrera, cargos administrativos, secretarías de la universidad,
las direcciones de departamentales también, así que y cuando iniciamos este ciclo de charlas estábamos con la alegría de encontrarnos nuevamente en una universidad con un rectorado que se condice con el nacimiento de este proyecto, pero nos faltaban las refrendas de los cargos para poder avanzar en lo que es la gestión de la universidad y también en la instrumentación de herramientas de inclusión en este momento tan complicado para nuestra sociedad que atravesamos, en donde la virtualidad es el camino para poder continuar con nuestros estudios y que, dada la brecha tecnológica que atravesamos a nivel mundial, esto se hace muy difícil. A más de un mes de cursada, tenemos un montón de compañeros y compañeras que todavía no han podido iniciar sus estudios, incluso esta es una alternativa que encontramos como centro de estudiantes y como compañeros y compañeras para encontrarnos, para generar un espacio de diálogo, para vernos y para incluso también acompañar a quienes ingresan a la universidad en este momento, en este contexto en donde la lejanía torna muy difícil las cosas, pero también somos conscientes de que eso no es de acceso para todos y para todas. Por ello es que ha estado muy trabado todos los canales de acción para facilitar que este tipo de experiencias, como el ciclo de cine de hoy, sea realmente inclusivo y para que la educación sea realmente para todos y para todas. Así que con las refrendas que ayer han salido, ahora sí saludamos a Juan Francisco, que es nuestro director de carrera de Historia, saludamos a Marcela Sánchez en Trabajo Social, saludamos y felicitamos a la compañera Florencia Greco, que es la nueva directora departamental, ahora sí, y a todos los compañeros y compañeras que se suman a la gestión de la universidad, como lo son el nuevo director de departamento de Humanidades y de Sociales y las secretarías quienes cumplirán el rol de secretarios académicos, etc. Así que bienvenidos a este instituto de lucha y de resistencia. Y así pasamos a anunciar más o menos la temática, la modalidad que hemos encontrado para que no se corte la conexión. Estamos transmitiendo en YouTube, en el canal del Centro de Estudiantes, buscando el nombre de la charla podrán acceder al vivo y para que el Jitsi funcione de la mejor manera posible, lo que hacemos es cerramos cámaras y micrófonos para que quien expone, que en este caso la compañera Luciana, pueda exponer. Luego pasaremos al espacio de las preguntas y las respuestas, comentarios, debates. Lo pueden ir haciendo por el chat. Sin embargo, para preguntar pueden también activar la cámara al momento de las preguntas, anunciándose primero en el chat, así damos la palabra y sale de la mejor manera posible. Además, porque acá esto viene con muchas novedades y muchas cosas, estamos sorteando el libro La rebelión de las madres, de Ulises Gorini, también de la casa, esos dos libros que hacen la materia troncal de nuestra universidad, que es Historia de Madres de Plaza de Mayo, una de las materias que la gestión anterior ha querido borrar descaradamente, siendo que es una materia pensada en nuestra universidad para las 4 carreras, por lo simbólico que es, ¿no? Cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de quiénes somos como instituto y qué proyecto estamos construyendo, la materia Historia de Madres de Plaza de Mayo, por supuesto, es un bastión importantísimo. Así que, como damos las batallas y no nos quedamos quietos y quietas, sorteamos en esta oportunidad el libro La rebelión de las madres de Ulises Gorini. Para participar del sorteo, lo que hay que hacer es anunciarse en el chat, ya sea del Jitsi o del YouTube, y a su vez también pueden hacerlo mandando mensajitos a los compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes poniendo el hashtag Quiero Revolución Nuestra Americana, porque además nos ayornamos a estos nuevos tiempos.
Así que quien quiera participar, al final de la charla estaremos sorteándolo con la compañera Valentina, delegada de comunicación, que va a llevar la posta. Y felicitamos también a la compañera que la semana pasada se ganó el libro de Juan Francisco, que todavía no se lo pudimos entregar, pero ya esta semana irán los dos con los permisos correspondientes para circular, los dos libros a ser entregados. Así que pasamos, Pablito, si querés dar el pie a Luciana para que arranquemos. Es un placer ir viendo cómo se van sumando compañeros y compañeras a la sala de Jitsi y al canal de YouTube. Ahí va. Bueno, antes de pasar definitivamente a Luciana, darle la palabra y arrancar con la charla, quería hacer una pequeña mención, aprovechando que estamos en 20 de junio, o un día como hoy, pero hace 200 años, pasaba la inmortalidad, como a veces se dice, don Manuel José Joaquín, el corazón de Jesús Belgrano. Un poco en el ánimo de hacer algunos homenajes, decidimos también inaugurar la posibilidad de escribir un artículo, un pequeño escrito, lo vamos a compilar en una suerte de gacetilla, y la idea es que se publique el 9 de julio, digamos un poco como celebrando la figura, particularmente en este caso de Belgrano. La invitación es a quien quiera escribir, nos haga llegar a la casilla del centro el artículo que quiera escribir, y lo vamos a compilar en una gacetilla y lo vamos a publicar digitalmente. Ahora en un ratito voy a escribir en el canal de chat el enlace a la publicación de Facebook, donde está el detalle de las condiciones de publicación, la cantidad de caracteres, el formato y fundamentalmente el correo electrónico a donde hay que enviarlo. La idea es que también entre todos y todas hagamos un homenaje, ya que estamos de manera virtual, en este contexto virtual, y sigamos un poco, digamos, en esa construcción colectiva y en este abrazo también virtual y colectivo. Como es también un poco este intento de charla, de reunión, decía al principio que esta ya es la tercera charla, y bueno, para nosotros también es como estudiantes para nosotros y para nosotras también es un pequeño lujo y un gusto también poder contar nuevamente con la presencia de Luciana en la carrera y particularmente en esta charla, porque bueno, Luciana nos viene acompañando en la universidad desde los tiempos en que estábamos en Irigoyen como universidad popular, y bueno, como comentó recién Wanda, ella fue también una de las docentes que sufrió, digamos, bastante la gestión anterior de la universidad, y por suerte se pudo recuperar. Bueno, no tanto por suerte, sino más bien gracias a la lucha que se pudo sostener colectivamente. Podemos volver a contarla entre las filas de nuestros docentes, de nuestras docentes de esta casa de estudio. Y bueno, esperemos que también, digamos, así como nos enseña curricularmente de historia antigua, con tantas ganas y con tanta claridad, esperemos que ustedes también puedan disfrutar en esta charla de lo que disfrutamos quienes cursamos con ella cada vez que tenemos la oportunidad. Así que sin más preámbulo, Luciana, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco acerca de la vida de Martí y de esta película, José Martí, el ojo del canal. Bueno, primero agradecerles, Wanda, Pablo y a todos los compañeros y compañeras, en principio esta invitación a esta charla y fundamentalmente al acompañamiento que siempre he sentido de parte de los y las estudiantes, de los compañeros y compañeras también docentes, que bueno, en momentos duros como han sido los años macristas,
nunca he dejado de sentirme parte de la universidad, ni del proyecto que encaramos, que formamos parte de la Universidad Popular, y siempre con el horizonte de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Así que en esta invitación, como se los dije en su momento cuando me invitaron a ser parte de esta charla, agradecerles, pero fundamentalmente agradecerles el cariño constante y el acompañamiento de todo este tiempo. La verdad que es un orgullo, es un placer poder ejercer la docencia en la Universidad de las Madres. Así que bueno, en el encuentro de hoy, con la intención de compartir una película sobre Martí, y que también nos sirva como un disparador para pensar a Martí, para poder dialogar sobre Martí en estos encuentros que también nos permiten compartir y pensar colectivamente, y que nada, en estos tiempos de distanciamiento físico se pueda generar un encuentro, aunque sea virtual, de compartir y de intercambiar miradas y reflexiones. La película que seleccionaron para hoy es la película Martí, el ojo del canario, que es una película que se estrena en el año 2010 y que forma parte de lo que fue un ciclo de películas sobre libertadores, a través de distintas figuras destacadas sobre la emancipación de América Latina. En este caso, la película Martí, el ojo del canario, es una película dirigida por un cubano que se llama Fernando Pérez, un director de cine que esta película constituye su tercera película en clave de cine histórico. Anteriormente él fue el director de películas como Clandestinos y Hello Hemingway, y esta es su tercera película en clave histórica. Yo voy a tomar algunos elementos para no caracterizar y describir, mejor dicho, la película. Voy a tomar algunos componentes de esta película que me parecen como elementos centrales y algunos ejes transversales para pensar, para analizar la película, pero sobre todo para tomar elementos de ella que nos permitan de alguna manera pensar y abordar a Martí. Esta película trabaja, se centra en lo que es la niñez y la adolescencia de Martí, que va de los 9 años hasta los 16 años, cuando él es condenado y queda en prisión y va a las canteras de San Lázaro. Esto es en 1870. Esta película, de alguna manera, a diferencia de otras representaciones sobre Martí en el cine, es una película que intenta dar una mirada mucho más humanizada, ¿no?, de este líder, con lo complejo que eso implica de poder representar y salir de esa idealización del héroe mártir cubano. Entonces, hay un esfuerzo del director de poder humanizarlo, ¿no?, de poder entender y representar algunos momentos en particular de su niñez y su adolescencia que de alguna forma marcaron la personalidad, la formación y la mirada de Martí sobre la vida, sobre su construcción política, sobre su formación intelectual y sobre su militancia. En ese sentido, hay una búsqueda constante, podemos decir, del director en rescatar como la mirada de Martí, ¿no? Hay una cuestión en las escenas constantes, tanto, la película está estructurada en 4 partes, y en cada una de ellas aparece muy fuerte la mirada de Martí, ¿no? Esa búsqueda, incluso uno podría decir, bueno, en las 2 primeras partes de la película prácticamente no hay diálogo de Martí, no aparece la palabra, es muy fuerte la búsqueda de la mirada, una mirada que el director va buscando, que transmite sensibilidad, una mirada que va aprendiendo, que va también construyendo y que va germinando de alguna manera.
Digo, está la mirada, si uno quisiera buscar en algunos momentos de la película, es la mirada de ese niño cuando acompaña a su padre a Nábana y ve el sometimiento de los esclavos. Es la mirada del niño cuando entierran a su hermana y mira a esa mujer sosteniendo su hija en brazos. Es la mirada de ese adolescente que ve la represión o incluso el conflicto de los realistas con quienes defendían la libertad de Cuba. Digo, hay una mirada y incluso es la mirada con la que cierra también la película. Hay una búsqueda constante de esa mirada, ¿no? Y de alguna manera, digo, ese es un hilo conductor, digo, desde mi perspectiva de la película, como también lo es la escritura, ¿no? Hay una búsqueda de poder relatar a Martí en su proceso de escritura. Comienza también en el primer momento la escritura de Martí en la escuela, ¿sí? Como sus primeras escrituras, después aparece la escritura, digo, él acompañando a su padre a presentar los escritos, los informes, después adolescente traduciendo muchas de las obras de escritores románticos, después ya aparece la escritura de Martí vinculada a actividades revolucionarias y sin lugar a dudas la escritura de él en lo que es el semanario La Patria Libre. Y también aparece la escritura como un elemento fundamental de la película cuando en la carta que lo termina condenando, que es la carta que le descubren a su amigo del alma, Fermín, que Martí dirige a quien fuera su compañero de escuela, Castro, como traidor al proyecto de libertad de Cuba. Entonces la escritura también es un componente central de la película y que de alguna manera también es la apoyatura para poder reconstruir muchos de los elementos y representaciones que aparecen, ¿no? en la película. De hecho, el director se apoya, digo, tanto en la construcción de la imagen. La primera imagen que se conoce de Martín niño es una fotografía de él de los 9 años, con lo cual esto podría dar cuenta de que, digo, el director elige comenzar a construir el recorte de la película sobre Martí de los 9 años porque es la primera imagen que se conoce hasta el día de hoy sobre Martí. Entonces, hay imágenes visuales y también hay muchas de las reproducciones que hace el director que están en la película que tienen que ver con escritos posteriores de Martí, ya sea sobre la escuela, lo que él vive en Anábana, también hay escritos de Martí y momentos que va seleccionando el director. Después, si quieren, podemos entrar a trabajar, a charlar un poco más detalladamente sobre estos 4 momentos de la película. A mí me parece, voy a tomar algunos elementos quizás transversales o a modo general. Uno tiene que ver con la niñez de Martí, y ahí podemos decir que, y lo formativo en Martí, en esa niñez, uno tiene que ver, sin lugar a dudas, porque después él lo manifiesta en alguno de sus escritos, la experiencia en Anábana, que es lo que actualmente es la provincia de Matanzas. Y ahí se conoce una primera carta de Martí, que es la que aparece en la película cuando él le escribe a su madre la experiencia que está viviendo en ese lugar. Esa es la primera carta que se conoce de Martí y que el director busca dar cuenta en la película. Ahí Martí, en esa experiencia donde transita 8 meses, descubre por un lado todo el universo de la vida en el campo, de la naturaleza, de ese vínculo, ¿no? con los animales, la experiencia de
de criar a su caballo, domarlo. Y también aparece todo el conocimiento y de lo que implica la explotación de los esclavos, ¿no? Entonces, él de hecho presencia el desembarco de esclavos, es una de las escenas que se representan, y lo que implica la metodología del boca abajo que se aplica sobre los esclavos, que él de alguna manera después en escritos posteriores lo comenta. Como así también la muerte de un esclavo que en su obra Versos Sencillos lo narra. Yo quiero compartir una escritura de él sobre esta experiencia en Anábana, que lo escribe, que él relata cuando ya está, años posteriores, en Nueva York. Y que él dice: ¿qué vi yo en los arbores de mi vida? El boca abajo en el campo, en la Anábana. ¿Quién que ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor? Yo lo vi cuando era niño y todavía no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza. Yo lo vi y me juré desde entonces a su defensa. Digo, acá aparece un momento de quiebre, digo, que se recupera en la película, que tiene que ver donde él ve la crudeza en forma directa de la explotación de los esclavos. Y que también, más allá de que él a lo largo sobre todo de su adolescencia, tiene una relación de cierta tensión y contradicción con su padre, él también aprende de su padre, los valores y la lucha contra la esclavitud, ¿no? De hecho, él acompaña a su padre, que cuando es designado juez y de alguna manera tiene que enfrentar todo el entramado de intereses de hacendados que en forma ilegal sostienen esta situación de explotación de esclavos, ¿no? Y la comercialización de esclavos. Entonces, acá hay un primer momento muy fuerte para lo que es la formación, ¿no? de Martí, y que lo va forjando y que él, con los años lo sigue transmitiendo. Otro elemento que para mí es central en la película es lo educativo. Primero en la escuela, ¿no? En esta escuela rígida, en la primera escena de la película, que se ve como un maestro le pega para que delate a uno de sus compañeros. Es una escuela, ¿no? Muy rígida, de una enseñanza muy de época, con métodos muy coercitivos, y que de alguna manera también Martí va a interpelar mucho esa forma de educación. Él luego lo educativo lo va a atravesar a través de otros grandes maestros, pero él de alguna manera también en su obra y en su legado en lo educativo va a cuestionar este tipo de educación, ¿no? Y eso es un capítulo central interesante de Martí, su perspectiva y su mirada sobre el rol de la educación. Entonces, acá él de alguna manera toma y se plantea en torno al educativo algo que tiene que decir, bueno, hay un interés de Martí por lo que él va descubriendo, ¿no? De ese universo, de lo que incluso le transmite su experiencia en el campo, que no está, que la enseñanza de educación más estática, reproductiva y formalista que él padeció no le alcanzaba, y en donde él también en algunos escritos termina señalando, dice, bueno, ¿quién me enseña el mundo que yo llevo en mí? ¿No? Y que se plantea, bueno, de alguna forma soy yo el que se lo va explicando, ¿no? Parafraseando un poco unas ideas de Martí. Entonces, esto muestra también una faceta de él desde niño en la que él va buscando sus propias formas de aprendizaje
y a través de la lectura, digo, va forjándose su propia trayectoria formativa. Eso después en la adolescencia logra vincularse con un grupo de maestros, de una generación de maestros progresistas que ya instalan una pedagogía renovadora y sobre todo comprometida con el contexto y con lo cubano, ¿no? con la patria cubana, con el proceso revolucionario, con la libertad de Cuba. Y entonces acá hay un universo educativo que se abre para él en su adolescencia, que fundamentalmente se centra en lo que va a ser la experiencia de Martí en la Escuela San Pablo, que fue fundada por su gran maestro y referente educativo, político y personal, que fue Rafael María de Mendive. Acá merece como una mención particular este vínculo y el legado que Mendive representa para Martí en su formación, ¿no? La última carta que Martí, adolescente, dirige antes de ser deportado a España, se la describe a Mendive, que ya haré mención a eso. Pero bueno, en este sentido hay un nuevo contexto, podemos decir, de la adolescencia de Martí, en la que hay un nuevo ambiente también estudiantil, ¿no? De hecho, hay una fragmentación de ese espacio entre los que están a favor del régimen colonial, a quienes se los denomina los gorriones, y por el otro lado, quienes abrazan la causa de la independencia, que son identificados con una pequeña ave cubana, un canario, que se lo denominaba vigirita. Acá esta nueva coyuntura también el director la pone en escena, y de alguna manera es el contexto en el que van creciendo y participando Martí con Fermín, quien era su compañero Castro, que después es el que va a pasar al bando de los voluntarios. Y bueno, y en esta coyuntura es el vínculo que se empieza a forjar cada vez más fuerte entre Martí y Mendive. A quien de alguna manera él considera, no solamente en términos educativos va a ser un referente, sino que también, en este momento de mayor involucramiento y participación, en un contexto también, acá ya estamos hablando de un contexto de la historia cubana, que es el contexto de lo que va a ser la guerra, la primera de las guerras por la independencia, que es la guerra del 68, que va a ser lo que se conoce como la guerra de los 10 años. Este es el contexto en el que va atravesando la adolescencia de Martí, en la cual él se vincula fuertemente con Mendive, va a vivir a la escuela, que es también el hogar de su maestro, y donde va participando también y donde se van construyendo conjuntamente las acciones conspirativas, ¿no? Acá aparece también en la película representado el momento de la gestación del semanario La Patria Libre, ¿no? En ese momento de la escena donde se está produciendo por un lado las acciones en el Teatro Villanueva y por el otro lado también en simultáneo se va imprimiendo este semanario. Un semanario que solamente logró salir una sola vez y en donde en este semanario hay un poema dramático escrito por Martí que se llama Abdala. Abdala es el personaje de este poema, que es en definitiva un joven
que termina muriendo por la patria en un enfrentamiento bélico. De alguna manera, podríamos hasta decir que en ese poema Martí escribe sobre su propia historia, ¿no? Termina, Dios, representando lo que a él en el 95 va a sufrir en Dos Ríos. Entonces, bueno, en esta coyuntura es que sucede lo que en la película también se observa, que son los acontecimientos del Teatro Villanueva, ¿no? Acá es interesante ver cómo se va desencadenando ese proceso y la tensión y el clima de ese momento y de esa época, que también hay en otro momento de la película que se identifica muy fuertemente cuando hay una escena de tensión entre los pro-españoles y quienes defienden la libertad de Cuba en lo que es el bodegón donde Martí trabajaba. Bueno, acá, en este momento de esta coyuntura, se producen los enfrentamientos en el teatro que ocasionan, por un lado, que Mendive fuera encarcelado y posteriormente, bueno, con el colegio fue clausurado y posteriormente Mendive fue desterrado. Esto genera en Martí la pérdida de su maestro, ¿no? Del apoyo de quien era su referente, y es el momento que también aparece en la película donde Martí, es el momento también que podemos decir donde se recrudece en la película la tensión con su padre, ¿no? Un padre naturalmente preocupado por las acciones de militancia que va desarrollando su hijo, y acá es donde aparece esa carta que se narra en la película, donde él dice, bueno, que trabaja 8 horas, que intentaba suicidarse y que la carta que Mendive le había enviado el día anterior de alguna manera lo salva de tomar esa decisión, y que lo único que lo mantiene en vida es la esperanza de volver a encontrarlo. Acá también hay un momento que es muy fuerte en la película, que es cuando su madre lo va a buscar y para salvarlo de alguna manera de que los realistas lo ejecuten, le pide que grite "Viva España", y que bueno, ahí también el director apela muy fuerte a la mirada y va haciendo de ese momento un momento que transcurre con un tiempo particular, y que bueno, y termina donde Martí termina gritando "Viva la patria". Y al volver a su casa, bueno, se enfrenta aún más con su padre. Acá después en lo que hace a la última parte de la película están los acontecimientos que aparecen con la carta que él le dirige a Castro, y que bueno, a través de que esa carta estaba en la casa de su amigo Fermín, y que por un incidente menor los voluntarios terminan encontrando esa carta, y bueno, y terminan encarcelando a Martí y a Fermín. Esto sucede en octubre de 1869 y el juicio es en marzo de 1870. Acá destaco en este momento del juicio el momento discursivo de Martí, que prácticamente no aparece en el resto de la película.
salvo en un momento en la escuela, cuando se discute sobre la democracia, ahí hace una intervención Martí, que quizás, digo, esto es mi opinión, un poco acartonada, ¿no? Como muy forzada, y en lo personal me parece que esta intervención de él, en donde defiende el derecho de Cuba a su independencia, es un momento discursivo de Martí sumamente significativo y fuerte. Bueno, tras esta situación, Martí es condenado a 6 años de prisión, su amigo Fermín a 6 meses, y bueno, acá primero lo trasladan a La Habana y después es asignado a trabajo forzado en las canteras de San Lázaro, que ahí es donde es la última parte de la película. Después, obviamente, por intervenciones de su madre, Leonor, que aparecen esas intervenciones en la película, logran que pase a trabajar en una hacienda, y después, en el 71, es desterrado a Madrid. Me quiero detener un poco en esta última parte de Martí prisionero, porque para mí constituye un momento de su vida que lo marca. Él escribe y se publica en el 71, en 1871, en Madrid, un libro de él que se llama El presidio político en Cuba, que seguramente, más allá de que se publica en el 71, uno podría suponer que comienza en su elaboración mientras está arrestado en La Habana, en Cuba. Y ahí hay dos cuestiones que me parecen interesantes destacar de este momento. Uno es cómo termina la película, con la escena con su padre, con quien hay una tensión constante, pero de quien también rescata valores de justicia, fundamentalmente, que Martí, incluso en una de las escenas con uno de los militares, lo menciona, y que acá hay, en esta última escena, sobre esta última escena que el director elige representar, hay escritos sobre Martí, que él logra describir. Si me permiten, lo quiero leer porque me parece que es interesante cómo él después relata ese momento que el director elige para su cierre. Martí escribe sobre ese momento cuando su papá lo va a visitar a las canteras de la siguiente forma: «Y qué día tan amargo aquel en que logré verme, y yo procuraba ocultarle las grietas de mi cuerpo, y él colocarme unas almohadillas de mi madre para evitar el roce de los grilletes. Y vio al fin aquellas aberturas purulentas, aquellos miembros estrujados, aquella mezcla de sangre y polvo, de materia y fango, sobre que me hacían apoyar el cuerpo. Día amarguísimo aquel. Rendido a aquella masa informe, me miraba con espanto, envolvía a hurtadillas el vendaje, me volvía a mirar, y al fin, estrechando febrilmente la pierna triturada, rompió a llorar. Sus lágrimas caían sobre mis llagas. Yo luchaba por secar su llanto. Sollozos desgarradores anudaban su voz, y en esto sonó la hora del trabajo. Y un brazo rudo me arrancó de allí, y él quedó de rodillas en la tierra mojada con mi sangre. Y a mí me empujaba el palo hacia el montón de cajones que nos esperaba ya para 6 horas. Día amarguísimo aquel, y yo todavía no sé odiar». Para mí escogí este fragmento porque cierra esa imagen con la que el director
Termina la película con la mirada de Martí, una mirada muy profunda, que a cada uno de nosotros y nosotras nos llevó a pensar en ese momento y en lo que podría estar sintiendo. Y después, para terminar como este primer momento y dar lugar quizás a compartir y a las preguntas que puedan surgir, quiero destacar otra cuestión que hace a que Martí, cuando se va a su última carta desde La Habana, pensemos que Martí después su trayectoria va a ser más larga en el exilio como prisionero y exiliado que en lo que transcurre en su propia tierra. Su última carta desde La Habana la dirige a Mendive, donde él le pone: de aquí a 2 horas embarco desterrado para España. Mucho he sufrido, pero tengo la convicción de que he sabido sufrir. Y si he tenido fuerzas para tanto, y si me siento con fuerzas para ser verdaderamente hombre, solo a usted le debo, y solo de usted es cuanto de bueno y cariñoso tengo. Nada, para compartir este fragmento, me parece que es interesante porque hay componentes de la película en torno a lo educativo, en torno a lo que han sido ciertas trayectorias de sus pilares de enseñanza, de formación y de militancia. Así que bueno, si quieren, para no hacerlo, para abrirlo más a una clave más participativa y dialogada, doy lugar a que empecemos con las preguntas y a intercambiar un poco las miradas y reflexiones sobre la película. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la charla, por la introducción. Y para esta sección de preguntas vamos a manejarnos un poco como veníamos haciendo las veces anteriores. Quien tenga alguna pregunta, levanta la mano, habilita la cámara, si tiene el micrófono, formula la pregunta y para, digamos, que no se nos complique la conexión, pedimos que vuelvan a cerrar micrófono y cámara y la respuesta. Aprovechamos también para plantear que se pueden escribir en el chat de acá de la sala de Jitsi las preguntas que quieran y también en el canal de YouTube y yo las voy leyendo. ¿Alguien que quiera arrancar con alguna pregunta? Si no, yo te pregunto, aprovecho, Luciana, Sí. ¿tenés idea vos si además de esta película hay alguna otra película que aborde, digamos, la biografía de Martí? Mira, Martí ha sido una figura, ha sido complejo abordarlo desde el cine. Hay algunos documentales, pero desde el cine cubano hay 2 películas fundamentalmente anteriores a esta. Una es La Rosa Blanca, que fue una película que en la época de Batista, que fue utilizada de alguna manera como elemento político para legitimar el poder de Batista, ¿no? Como fue en el marco del centenario. En el marco del centenario también hubo 2 documentales, pero como película fue La Rosa Blanca, que se estrena en 1954, en el marco de la creación de una comisión organizadora por los actos de conmemorativos del centenario de Martí. Y fue, para tener en cuenta un dato no menor, que se recurrió a un director mexicano. Esto también fue motivo de críticas también, porque en la representación que se hacía de Martí faltaba como la identidad cubana en el lenguaje, en los modos, en el aspecto cultural.
y fue una película que intentó como reconstruir toda la vida de Martí, desde la niñez, la juventud, el destierro en España, el reencuentro que tuvo familiar en México, su estadía en Guatemala, en Estados Unidos, su regreso a Cuba y su muerte en Dos Ríos, con lo cual cada uno fue tan amplio en su abordaje que no terminó profundizando nada, porque cualquiera de estas cuestiones implicaría una película en sí sobre Martí. Sí tuvo buenas repercusiones en cuanto a la fotografía, en eso sí hubo, pero después fue una película como cuestionada en términos de lo que se representaba. Después, en el marco de ese centenario, hubo otros documentales, y después, en el año 71, 1971, se estrena una película que se llama Páginas del diario de José Martí, que está basada en los diarios de campaña de Martí y de Máximo Gómez. Acá me parece que un dato interesante es quién es su director. Es el director José Masip, que es el fundador de lo que es el Instituto Cubano de Arte y de Industria Cinematográfica, que fue una institución también con toda su trayectoria, y que, bueno, tuvo un rol destacado e importante en lo que fue también poder representar la historia de Cuba. Acá en esta película hubo también un documental de este director anterior, que fue que se basó en la juventud de Martí, que fue en 1960, que también, similar es un documental, no es una película, pero similar a El Ojo del Canario, se centra en la juventud de Martí, no de la niñez, sino de la juventud, hasta su destierro a España. Se llama Los tiempos del joven Martí, ese documental. Así que, y después, bueno, el diario de José Martí, en este caso, a diferencia de La Rosa Blanca, hace un recorte y se centra como en un momento particular de los últimos tiempos de Martí. Después existieron otros documentales, uno sobre los versos sencillos, esa obra de Martí, y también hubo un documental que se llamó El primer delegado, que se concentra en la actividad política, ideológica, y sobre todo en el momento de la fundación del Partido Revolucionario Cubano. Es como más una mirada del rol y de la acción de Martí en clave del proceso revolucionario hacia la independencia. Esos son, quizás como películas, tanto La Rosa Blanca como el diario, Páginas del diario de José Martí, fueron las dos películas como antecedentes. Después quizás los otros son más documentales. Buenísimo. Bueno, acá tenemos a Martín, que también quiere hacer una pregunta. Martín. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a Lu. Hey, Tantos años de lucha, sí. tuvieron sus frutos, nunca dudamos, y bueno, estamos recogiendo un poco la siembra de lo que se cosechó en tantos años de lucha, ¿no? La verdad que esto sí. recién comienza y vamos para adelante. Ahí la noticia que dio Wanda, buenísimo, se va a poder trabajar muchísimo. Tenía dos cuestiones sobre la película, una más centrada en la película, que es algo que habíamos hablado en el primer encuentro y se ve reflejado en la película, en la discusión que hay en el bodegón, donde ante la discusión de España o la lucha de liberación, muestra la película, y creo que es en clave política que lo muestra, que hay criollos defendiendo España y que hay españoles defendiendo la liberación.
Lo habíamos visto también en Revolución en el primer encuentro y me pareció como una línea política que tiraba el director ahí. Y después, en segundo momento, a ver si nos puedes comentar algo. Luego del exilio, el primer exilio de Martí a España, que él termina estudiando en la Universidad de Zaragoza, me llamó mucho la atención releyendo un poco que él en un año y medio se recibe de abogado y de licenciado en Filosofía y Letras, y me pareció también una línea en su carácter plebeyo de que nunca pudo recibir dichos títulos por no tener plata para pagarlos, y los termina recibiendo en 1995. 120 años después, la universidad emite dichos títulos. También como estamos en una universidad con tantos problemas con eso, me parecía bueno charlarlo. Sí, ahí sobre esto que vos mencionás, Martín, me parece en esta tensión de que se produce en el bodegón y que da cuenta un poco de la fractura interna, ¿no? En términos de posicionamientos sobre el colonialismo. Es algo que también podríamos decir que marca una coyuntura en el proceso revolucionario de esta primera etapa, ¿no? de este primer instancia de guerra revolucionaria, que en definitiva también podríamos decir que genera el fracaso de la guerra de los 10 años, ¿no? Cuáles fueron las fracturas que no permitieron que se pudiera avanzar y obtener, por lo menos, en lo que fue el pacto de Zanjón, algunas de las conquistas que se buscaban. Hay un momento donde todavía no están, dadas las condiciones, sobre todo en la parte occidental de Cuba, no así en la parte oriental, pero sí en la parte occidental, donde todavía hay un entramado, sobre todo de hacendados, muy vinculados a los intereses de la corona, que no permiten, que reproducen esa tensión. Me parece que eso es clave, sí. Y después sobre lo que mencionás de la formación de Martí, hay una formación constante, y también esto del título, ahí no sé, me lleva a pensar también a cómo Martí pensaba la educación, ¿no? Qué implicaba para él lo formativo y para qué la educación. Él tenía un sentido mucho más práctico, no tan academicista, en términos concretos del rol pedagógico. Pero sí, bueno, hay algo también de esa coyuntura que no le permitió recibir su título. Y lo recibe en el 95, cuando ya no estamos en la parte final, ¿no? Bueno, genial. A ver, estoy rastreando a ver si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Sí, ahí hay Pumba. una mano levantada. Adelante. Hola, no sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Hola Luciana, quería, aparte de, primero que nada, darte la bienvenida por tu retorno a Liunma. Muchísimas gracias. Es una alegría tener profesores compañeros otra vez y poder encarar a nuestro instituto como tiene que ser. La verdad que sí. Y bueno, yo no soy de historia, soy de comunicación, pero quiero también remarcar mi agradecimiento a los compañeros de historia, que son los que organizan este evento maravilloso que tenemos los sábados con el cine revolucionario. Entonces, es como que ya somos todos parte de esto. Quería hablar un par de cosas sobre la película, pero fundamentalmente me parece como que el director o el guionista no quiere dejar pasar inadvertido, lo cual creo que utiliza en esto la excusa de la vida de Martí para no dejar pasar por alto
la violencia con la que ejercía el dominio imperial español sobre las colonias de América, y este tema de la esclavitud que se ve en la película tan crudamente, que supongo, obviamente, por los escritos de Martí sabemos que lo marcó bastante. Pero hay un dato que me gustaría ver si podemos confirmarlo, que después de todo esto, acotando que Martí jamás pierde su poesía a pesar del dramatismo de toda la película, pero remarcar que Cuba en realidad no se libera, o me estoy equivocando, pero creo que nunca llega a liberarse de España. Y de ser así, entonces la revolución de 1958 sería la independencia de Cuba, en realidad, a diferencia de la que hemos tenido nosotros contra el Imperio Español. Sí, ahí, si pensamos en el proceso revolucionario de independencia cubano, tenemos que hablar de 3 momentos, de 3 guerras. La primera es la guerra de los 10 años, que es la que va de 1868, que es la que en la película contextualiza de alguna manera la segunda parte de la película. Después está la guerra que se conoce como Guerra Chiquita, que es del 79 al 80, y después es la guerra que Martí denominó la guerra necesaria, que fue la guerra de la independencia, y esa guerra tiene la particularidad de tener la intervención de Estados Unidos, que eso es un capítulo aparte, ¿no? El dominio sobre la colonia, es decir, el dominio español termina en 1898. Esta guerra comienza en 1895, que es la guerra que encabeza Martí. Él muere en ese año en dos ríos. Esa guerra, esa tercera guerra por la independencia, con la intervención de Estados Unidos, logra dominar, vencer, mejor dicho, a los españoles en el 98. Y Cuba como república, porque obviamente posterior a la dominación, a poder sacar a los españoles, queda una tensión que tiene que ver con la presencia de Estados Unidos, y ahí es donde se logra constituirse en una república en 1902. Y entre los acuerdos está lo que es el arrendamiento de Guantánamo, ¿no? Pero sí, es ese momento, tenemos como esos 2 momentos. Por un lado, la conquista, es decir, poder sacar a los españoles en el 98, y posteriormente salir también del dominio de Estados Unidos en 1902, donde logra constituirse como república. Bueno, gracias por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra mano levantada por allí? Acá, bueno, Silvana preguntaba si nos podías contar un poco qué fue la guerra del 68, algo de esto estuviste comentando recién. Otra... Sí, decime. Arranco con... Sí, es interesante pensar un poco en el contexto de esa guerra, porque es la que aborda la película. Es una guerra que dura 10 años, que comienza con un levantamiento desde el oriente, de muchos de los asentados orientales, en una coyuntura que tiene que ver con una rígida,
el sometimiento del régimen español, con altos impuestos, una situación económica que está atravesando en ese momento Cuba en lo productivo, que la pone en una situación compleja y que ante la imposición de impuestos y de tributos por parte de España y los rígidos controles que establece la corona, generan un clima insostenible en lo productivo para Oriente. En el caso de Occidente era otra característica y no era tan tenso como en Oriente. Por eso Oriente logra levantarse. En un contexto donde también, no solo en lo económico, sino también en lo político, España ejerce muchísima presión. De eso también da cuenta la película, ¿no? En términos de las posibilidades de organizar reuniones, hay un control muy estricto por parte de España y eso también tensiona en el clima que se va relatando. Entonces, bueno, es una guerra que después no logra, tiene una fractura interna por parte del ejército, digo, se produce una fractura interna cuando parte del ejército va a Occidente para hacer ciertas negociaciones y poder avanzar en el proceso revolucionario en Occidente también, en la parte occidental, y ahí se lo adjudica a quien fuera uno de los militares a cargo, que es Aldama, como que terminó siendo un oportunista y un contrarrevolucionario que terminó negociando con los intereses de los hacendados occidentales, y eso de alguna manera produce un debilitamiento y una fractura interna de las propias fuerzas que hacen que, bueno, que no termine, se termine imposibilitando poder avanzar, y se hace lo que se conoce como el Pacto de Sanjón, donde ni siquiera se consigue nada vinculado al trabajo, a la esclavitud, que era una de las cuestiones que estaban como en tensión. Pensemos que la abolición de la esclavitud en Cuba se da en 1886, recién. Bueno, te hago una consulta que nos llega desde el canal de YouTube del compañero Lucas. Te pregunta, ¿cuál es el legado que deja Martí en la sociedad, según tu perspectiva? Bueno, quizás por mi formación y quehacer educativo, yo tomo mucho de Martí, de su legado como maestro, ¿no? Pero eso ya es lo que a mí me gusta tomar de Martí. Me parece que él pensó, digo, bueno, creo que en la película, bueno, lo educativo en la película, digo, si lo tengo que dialogar con la película, aparece fuertemente, tanto en ese modelo educativo tan estricto, rígido, como también esa educación para la transformación y renovadora que él tiene en su adolescencia. Él toma, me parece, esos elementos y, bueno, él piensa una educación para la transformación, una educación que dialogue con la realidad, con los contextos, que esté comprometida con un proyecto social. Él piensa esta idea de pensar las realidades, lo humano, el desarrollo humano. Y creo que, bueno, Martí piensa la educación claramente como un acto político. Y el proyecto educativo martiano podríamos decir que tiene que ver con una formación también vinculada al trabajo y también con un sentido de pertenencia. Siempre la educación está en diálogo con el proyecto, con un proyecto de país, con un proyecto de nación, con un proyecto regional. Él como que de alguna manera tensiona mucho
con una idea, una formación acartonada, academicista, de la formación más rígida, sino que piensa en la posibilidad de la construcción educativa desde la propia práctica, desde el propio aprendizaje, desde la experiencia concreta, ¿no es cierto? Entonces, ahí, de hecho, él tiene una experiencia educativa, una práctica pedagógica que él desarrolla en Nueva York, en lo que es la Liga, que fue un espacio educativo donde él daba clase los lunes, precisamente a obreros y trabajadores cubanos que estaban en Estados Unidos y que después de la jornada laboral se encontraban a estudiar. Y entonces ahí uno puede encontrar un Martí donde, digo, hay relatos sobre esa experiencia donde él dejaba su sombrero sobre el escritorio para que los y las trabajadores pudieran poner sobre qué tenían ganas de aprender ese día, sobre qué preguntas tenían, y entonces él después tomaba esos papeles, los ordenaba y iba organizando la clase en función también de los propios intereses de la gente, ¿no? De las personas trabajadores, y ahí entonces él iba construyendo. Entonces hay un interés de Martí de construir, de salir de esta idea rígida de enseñanza, de la conferencia en el aula, de la cuestión memorística, sino decir, nada, se aprende desde el propio quehacer cotidiano. Y también pensándolo en clave de la referencia en Argentina de Sarmiento, Martí hace mención en alguno de sus escritos a Sarmiento, con quienes, digo, hay un respeto y una valoración mutua en cuanto a la literatura, ¿no? A la escritura de ambos, pero claramente donde hay perspectivas sobre lo educativo distintas, ¿no? Un Sarmiento que admiraba el modelo de Estados Unidos y prácticamente quería reproducir el modelo norteamericano, traspolarlo y pensarlo en términos de civilización, y un Martí que de alguna manera, que no es que no tomaba elementos de otros modelos educativos, pero que todo el tiempo ponía en el centro la revalorización de la propia identidad cultural, de los valores latinoamericanos, sin privilegio de clase, y el valor de los propios, de la propia cosmovisión. Me parece que, bueno, ahí claramente hubo una influencia, podríamos decir, no sé, que Mendive en Martí forjó esta idea. Hay un libro, bueno, uno de los más interesantes, fundamentales de Martí, que es Nuestra América, que se publica en 1891, y donde él plantea, entre varios ejes, la cuestión de descolonizar la mente, ¿no? Y ahí en ese libro él escribe un artículo, un texto sobre la Escuela de Artes y Oficios en Honduras, y entonces él también vincula mucho lo educativo al trabajo y la importancia de la enseñanza práctica, ¿no? Desde, incluso en ese artículo que se basa en la enseñanza de la agricultura, bueno, él pone en valor el aprender en el trabajo en la tierra y no desde el manual con números o calendarios, sino pensar en la enseñanza, en el proceso de aprendizaje desde la propia vivencia y experiencia concreta. Entonces, Martí piensa lo educativo desde la propia, podríamos decir, territorialidad y realidad cotidiana. Creo que Martí tiene muchísimos puntos en común en esa perspectiva con Simón Rodríguez, aunque no aparecen en los escritos de Martí referencias a Simón Rodríguez.
pero bueno, me parece que ahí hay diálogos comunes en cuanto a sus perspectivas sobre la educación. Bueno, genial. Impecable, Luciana. Es hermoso escucharte. Me acuerdo cuando cursaba Antigua, hace ya unos años, junto a Santiago, hermosa cátedra. Es un placer estar nuevamente, ir reconstruyendo este proyecto. A mí en lo personal, en la historia de Martí, y también me acuerdo, haciendo todo el recorrido por esta universidad, yo cuando llegué, en realidad no conocía, de hecho elijo la carrera de historia porque siento que tengo una gran deuda en mí, mía personal, para con la historia, quería aprender, de hecho ahora estoy cursando medieval y yo empiezo de cero, porque empiezo de cero y me encanta ese proceso y bueno, atravesar las distintas materias en las que unos docentes locos y locas eligen una bibliografía nuestroamericana, eligen la historia contrahegemónica, eligen generar un proyecto de educación distinto, especial, único y profundamente revolucionario. De hecho, el nombre de este ciclo de cine es en honor también a Martí y a su elección y decisión política de llamar Nuestra América. Así que es hermoso encontrarnos, incluso con esas palabras me encantan, en lo personal también hablo las miradas profundas y las ideas grandes, los corazones furtivos que van a incendiarlo todo, como dice Galeano, y que habla de esos horizontes que siempre se desplazan un poquito como para hacernos caminar. Así que es un placer. Si les parece, creo que ya si alguien más quiere hacer algún comentario, podríamos ir pasando a lo que es el sorteo, si están de acuerdo. Ahí está Romy, compañera de historia. No sé, Romy, si estás como para activar la cámara y preguntar. Hola. Sí, no sé si me ven ahí. Sí, hola, hola Luciana. Hola Romy, qué lindo encontrarlos, la verdad que es para mí hasta emocionante. Sí, qué lindo verte. La verdad que sí. Sí. Una alegría enorme. Abrazo a la distancia mucho y también recuerdo esas clases de historia Antigua con el techo en la cabeza, ¿te acordás? Sí. La C2. Terrible era. Hermoso verlo. Bueno, yo no sé si es una especie de pregunta o comentario. Bueno, en particular para mí Martí, o sea, bueno, para todo debe ser como esa luz al final del camino. Pero yo como que quería hacer dos menciones. Una respecto de la película y esa necesidad de humanizar al héroe nacional. No sé, como que yo en la lectura de qué bueno esto de poder ver las condiciones de posibilidad, ¿no? Como esta trayectoria vital que va forjando su subjetividad, digamos, ¿no? Eso por un lado, digamos, como que, bueno, sobre la base de qué, digamos, ¿no? Después, por otro lado, pensaba, bueno, que él es parte de esa generación que va a pensarse en situación, digamos, que es en relación a lo que menciona anteriormente, digamos, ese pensamiento en situación, ¿no? Que además lo va a hacer construir esta noción, esta idea fuerza de nuestra América. Y lo pienso también como parte de la generación como Ugarte, no sé, pienso mucho en Ugarte también y lo pienso en relación a él, ¿no? Y sobre todo la idea fuerza del imperialismo, del antiimperialismo, ¿no? Y esta necesidad que él todo el tiempo va a evocar de una segunda y definitiva independencia.
en nuestra América, que bueno, él no lo logra ver. Eso si pensamos que en el 59 se logró, ¿no? Creo que la mayoría lo cree, de los que estamos acá por lo menos, no de los que están ahora en la Avellaneda no popular, digamos, ¿no? De Santa Fe. Y, no, y después también no dejo de pensar en todo lo que significa Martí en Cuba, ¿no? O sea, ese desembarco, y ese segundo desembarco después con Fidel, y esa historia me absolverá donde Fidel lo rescata de una manera y dice, acá lo único culpable es Martí, dice Fidel, ¿no? Nada, como que la verdad que es, bueno, a mí me apasiona Martí y todas las revoluciones cubanas, o por lo menos estas dos. Nada, eso, esa pequeña mención, y bueno, Lu, mil gracias por estar siempre. Bien. Hola, hola. Ahí yo escucho, no sé si, me parece que Romy. Sí, creo que se quedó sin conexión. Sí. Bien. Impecable, hermoso escuchar a Romy. La verdad que sí. Y re lindo eso de que estemos todos y todas acá. Ahí dice Romy que ya terminó, así que buenísimos. Seguimos, si les parece, vamos a ir arrancando con lo que es el sorteo, que para eso está la compañera Valen de comunicación, ahí haciendo el apoyo logístico. De acuerdo a todos los que se fueron anotando en el chat, ya sea del Jitsi como de YouTube. Así que ahora avanzamos, Valen, ¿andás por ahí? Sí, por acá. Hola, compañeras, compañeros, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, gracias siempre por extendernos esta invitación. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muy interesante, la verdad estuve escuchando muy atenta. Me gustó mucho Gracias, la película. Así que ahora vamos con el sorteo del libro La rebelión de las madres de Ulises Dorini. Así que me dispongo a compartir la pantalla. Y a la vez, perdón, antes no me quiero olvidar, activen después, si pueden, las cámaras, así hacemos una foto después del sorteo, ¿sí? Tenemos la tecnología de la compañera Valen. Acá, bueno. Bien, hermoso estar acá. Y además Martí, la verdad que entiende de corazón esta historia. Sí, tal vez algunas cuestiones, ¿no? Es fuerte, tal vez en este contexto de feminismo, ver tan lejos la educación o la falta de acceso de las mujeres a la educación. También, ¿no? La diferencia social, como marcaba Martín, y lo difícil, que él mismo no pudo acceder a su título, sino mucho tiempo después, todas esas cuestiones, que quienes eligen este camino de revolución, de transformación, tienen esa gloria, esa mirada noble de luchar por algo mejor. Así que los necios que deciden dar la vida en esto, los necios, los tercos que elegimos este camino de idealismo, a veces medio, hay quienes lo tildan de inocencia, no lo entienden. Disculpen, pero estoy teniendo problemas técnicos. Dale, tranquilo. Estamos todos, ahí va. Es la super tecnología para los sorteos en este contexto de virtualidad. ¿Cómo extrañamos el sacar el papelito de la bolsa con el nombre? Luis Orani. ¿Puede ser, Valen? Así es, Luis Orani, felicitaciones. ¿Estás por ahí?
no sé, compañero. No sé de qué carrera es, si alguien sabe. No, Bueno, no soy compañero de Luciana de otro lado. Semana tarde. Bien. Muy lindo todo, la verdad. No pensaba meterme. Muy bien, felicitaciones. Gracias. ¿Viste? Te hizo bien. ¿Qué te pareció la charla? ¿Estuviste escuchando? Bueno, a Luciana es impecable, es hermoso escucharla. Luciana es mi delegada sindical, además, en otro lado, entonces estoy acostumbrada a escucharla con mucho gusto. Y hoy estuvo bueno verla en esta faceta que no es tan distinta a la que le conocemos de todos los días, pero impecable, como siempre. Ahí el compañero Rodrigo, delegado de la carrera de Historia, está poniendo en cámara el libro que te ganaste, La Rebelión de las Madres, así que luego necesitamos tus datos como para acercarte el libro, por supuesto gestionando los permisos para circulación correspondientes. Perfecto. Bárbaro. Bueno, y ahora le damos la palabra a la compañera Debbie, ingresante de la carrera de Historia. ¿Estás por ahí, Debbie? Acá estoy, ¿se me escucha? Sí, perfecto, adelante. Ah, buenísimo. Bueno, antes que nada, felicitaciones a la ganadora del libro. Y bueno, en lo personal quería agradecer por la creación de estos espacios en donde es tan educativo y de intercambio a los estudiantes, a los profesores que participan también, y me comunicaba en particular porque quería compartir que en esta situación tan excepcional que nos encontramos en cuarentena, estar estudiando en esta universidad, la verdad, no solamente es un orgullo, sino es un motivo de gran felicidad. Me siento muy contenida por los profesores, por los compañeros, somos un grupo muy lindo ahí en Historia, y nada, en particular me pasó que yo no me esperaba encontrarme estudiando a esta altura de mi vida, y mucho menos en esta universidad tan linda. Si bien sabía la existencia de la misma, la que me impulsó y la que me empujó a tomar la decisión de retomar esta carrera que quería hacer hace muchos años es mi amiga y compañera de militancia Tamara. Así que bueno, nada, mi contacto era para agradecer y para felicitarlos a todos y a todas por todo lo lindo que hacen por la universidad. Bienvenida a esta casa. Bueno, ahora vamos, si les parece, abriendo los micrófonos, charlando un poco. Tenemos, sí, que sacar la foto, de acá nos manda mensaje Silvana, la compañera también delegada de la carrera de Historia, que está ahí al pie del cañón con problemas de sonido, pero la tenemos acá entre nosotros, entre nosotras. Tenemos también un anuncio de Juan Francisco, nuevo director, ahora sí, refrendado de nuestra carrera. Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Se me ve también o no? Sí, también. No, porque estuve teniendo muchas dificultades técnicas hoy. Bueno, nada, primero agradecerles de vuelta a los compañeros y compañeras por hacer este ciclo de cine debate, que realmente es un éxito. A la compañera Luciana, que realmente la descosió, la rompió, estuvo buenísimo. Me encantó. Gracias, Juan. La verdad placer enorme volverte a encontrar, en serio. Sí, igualmente, la verdad que muy contento de que hayas vuelto, que hayamos vuelto. Y la verdad que me encantó tu intervención, estuvo buenísima. Y nada, bueno, muy contento por suerte esta vez yo no tuve que trabajar, así que solamente estar escuchando. Pude tomar más o menos el sábado, pero bueno, una gran alegría este encuentro, y bueno, ahí también celebrar con todos ustedes que se han refrendado los cargos, los de todos los directores y las de los secretarios y secretarias, bueno, la de Florencia, la de Marcela, así que bueno, Florencia Greco, ¿no? Y Marcela Sánchez, así que bueno, muy contento y contentos de que esto finalmente se haya consolidado.
Y bueno, yo les quería comentar que desde la carrera yo estaba pensando, también con ustedes obviamente, empezar a hacer actividades, ¿no? Y una de ellas es hacer algo, una charla seguramente con respecto al aniversario de Belgrano y también de la independencia. No quiero dar fechas ni expositores todavía porque no está todo confirmado, pero bueno, saber que hay toda la predisposición para trabajar. Ustedes ya lo empezaron a hacer, como siempre, pero ahora que esto está confirmado, poder avanzar y avanzar en este camino y continuar el camino que hemos iniciado ya hace tantos años. Así que nada, bueno, una gran alegría y a seguir brindando y que sigan los éxitos. Un gran abrazo para todos. Gracias, Juan. Bueno, ahí estaremos todos, todas bancando, ayudando en lo que sea necesario y además disfrutando, porque vamos a ser sinceros, sinceras, este paso, además de tanta lucha y tan complicado que es, ¿no? Pues si vemos, tal vez hacemos un paralelo con muchas otras universidades, tenemos demasiados conflictos, sin embargo, la lucha y resistencia para nosotros, para nosotras es un placer, así que también vamos a disfrutar de esas actividades. Invitamos a participar, además, a escribir sobre Belgrano para la idea es generar una gacetilla especial que se publicará el 9 de julio. Y invitamos a todos, a todas a escribir, porque la historia la escriben los pueblos. Es muy necesario salir a dar esa disputa de la academia, entonces no solo tenemos que formarnos y recibir la información, sino que además crear historia. Así que invitamos a todos, a todas a escribir. Hasta el 30 de junio se estarán recibiendo los escritos, los trabajos, ya sea algo breve, ya sea algo un poco más extenso o profundo. Hay que enviarlo a gacetillaseyunma@gmail.com y están publicadas en las redes sociales del Centro de Estudiantes los requisitos. El tamaño de la letra, los márgenes, el interlineado, entre otras cosas. Así que la bandera nos une, la patria, el sentido de patria, de pertenencia, de identidad, y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no en algún momento matria? Pero esa patria que construimos va a ser libre como el Patria Libre de Martí. Así que avanzamos. Si alguien quiere decir algo, comentar, abrir los micrófonos. Eso sí, abrimos las cámaras, si les parece, así hacemos la foto en conjunto. Y bueno, un brindis por estas buenas nuevas que salieron ayer. ¿Cómo sufrimos otra vez? ¿Cómo sufrimos al no tener las refrendas, al tener paralizada la gestión, al no tener los cargos para poder avanzar y dar respuestas en esta situación tan compleja que atravesamos como país y como universidad? Así que Valentina está lista para sacar la foto grupal. ¿O no? Ahí vamos, sonrían. Ahora la ponemos para la foto. Ahí va. Listo. Buenísimo. Lo que sí, me parece que no entramos todos en una sola foto, no sé, ahí nuestra técnica de comunicación se encarga. No, la única que quedó afuera fui yo. Perfecto. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo más. La palabra, si alguien quiere participar en la próxima charla de alguna manera, contando una historia, como bueno, la compañera Debbie, que ahí hizo uso de la palabra, ¿no? Digo, también volviendo a Martí, a esa pluma mágica de Martí y el no morirá la flor de la palabra de nuestros revolucionarios y revolucionarias, acá la palabra se toma. Así que quien quiera hablar ahora, buenísimo, y si no, para la próxima, hacer algún comentario, leer algo, o compartir alguna idea, están abiertos los micrófonos, las puertas y los corazones. Así Bueno, que...
para tomar la palabra, sencillamente para agradecer a quienes participaron, a Luciana particularmente en esta charla. La verdad que es un gusto poder contarla nuevamente entre nuestras docentes. También a quienes nos estuvieron siguiendo desde el canal de YouTube, que aportaron preguntas y todo. Agradecerle también a Juan Francisco, que participó de los encuentros anteriores. Y bueno, estamos aquí compartiendo este espacio a pesar de esta pandemia y de esta cuarentena, y eso está bueno. Así que, gracias. ¿Vamos al obelisco ahora? Dale, pero con tapabocas o sin tapabocas. Bien, bueno, entonces vamos en el obelisco para ver la transmisión. Luego quedará subida en las redes del centro o de YouTube. Y bueno, un saludo enorme. Quien quiera quedarse a charlar, a conversar, por supuesto, está bien. Y si no, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches y muchas gracias, en serio, muchas gracias. Gracias, Luciana.